otras cuestiones que también hay que abordar, y por eso quisiéramos hablar con él un ratito sobre este tema. Ale, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Gracias. Primero te quisiera preguntar, para que le cuentes a la gente, ¿qué significa esto de ser el representante? ¿Cómo se designa? ¿Por qué decidiste meterte en esto desde Argentina? ¿Qué fue lo que te llamó, digamos? Bueno, primero que no sé si yo manejo, somos cientos, si no miles de personas voluntarias que desde el día cero están enroladas en forma natural en esta causa, digamos. Más allá de los formalismos, del foro de familias de secuestrados, que ahora vamos a contar un poquito, desde el primer momento están en la causa de traer de vuelta a los secuestrados, en lo posible vivos, a sus casas, a sus hogares. Y te voy a decir lo personal, a mí me tocó después estar muchos años en Israel, me tocó estar en Argentina, lo que eran las 6:30 ahí, era la 1:30 de la mañana acá, y yo creo que no me despegué de la televisión israelí hasta las 6 de la tarde siguiente. O sea, estuvimos todo el día viendo qué pasaba desde el momento de primero hubo un ataque, hubo muertos, hubo cientos de muertos, y hasta que dijeron, parece que hay un secuestrado. Ese parece que hay un secuestrado. Después de todas las noticias anteriores que eran trágicas, eso era como que nos desarman, porque no hay otra prioridad que traer a los secuestrados para el Estado de Israel, para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es salvar vidas. O sea, no podemos permitirnos tener otra prioridad que traer a los secuestrados. Bueno, después vimos que fueron 251. En el medio hubo toda una incertidumbre de 2 semanas aproximadamente. En realidad duraron más, pero donde no se sabía el estatus, un estatus para Israel que era inédito, que era el de desaparecido, si alguien estaba vivo, muerto, desaparecido, secuestrado, volvía a estar en cambiar de estatus en todo lo que se constataba. Y en el medio lo que empezamos a hacer fue el reclamo en todos los espacios posibles, desde la calle en manifestaciones. Lo que digo es, no soy yo, es conjunto de muchas personas que se pusieron al hombro todo esto, también incluido organizaciones comunitarias, extracomunitarias, pero sobre todo individuos que se pusieron para la causa. En todas las pantallas, los que conocen Buenos Aires y menos la pantalla de Coca-Cola, en todas las pantallas LED habidas y por haber, ganando la calle, ganando el espacio público, lo que fueron medios de comunicación, lo que fueron estratos políticos, de traer delegaciones con, no importa el color, con los presidentes, en su momento Alberto Fernández, después Milei, donde hicimos que el tema no baje del orden del día, donde ahora cambia un poco el foco. ¿Por qué? Porque el objetivo es el mismo. El objetivo del Foro de Familias Secuestrados en Israel, el Foro de Familias Secuestrados afuera, en las diásporas, en este caso en Argentina, es el mismo, es traerlos de vuelta a los vivos para que se reencuentren con sus familias, para algunos lo que queda de su familia, los muertos que tengan sepultura digna, no se deja nadie atrás. Pero acá en Argentina, por ejemplo, a casi 2 años del 7 de octubre, con el mismo objetivo, el foco está puesto en que no baje el tema del orden del día. Acuérdense que las personas, el argentino medio está pensando en cómo llega a fin de mes. Entonces nosotros no le podemos explicar la teoría de la relatividad a alguien que no sabe sumar y restar. Lo que tenemos que hacer es captarle esos 5 segundos de atención para que entiendan cómo empezó esto, quiénes están secuestrados y que tenemos que hacer todo para traerlos de vuelta. A todos los estratos, también la persona que está laburándola, peleándola para llegar al fin de mes, como también a los tomadores de decisiones, que seguramente empatizan con la causa, pero hay que recordárselos para que esa empatía se transforme en alguna presión o en alguna decisión. Alejandro, te saluda Eddie. Te quiero preguntar si existe algún tipo de coordinación entre los mensajes del Foro de Familiares de Secuestrados en Israel con Argentina, si tienen el mismo foco, como estabas hablando vos, de transmitir la misma idea. Bueno, primero que sí, hay un tipo de coordinación.
hay, pero sobre todas las cosas, un mismo objetivo. El objetivo es el mismo y está claro. Ahora, y el Foro de Familias de Secuestrados se creó para desaparecer al segundo de que se libere hasta el último de los secuestrados. Esa es la misión, no se va a reconvertir, no se va a perpetuar, no va a ser la revolución institucionalizada para alimentar el foro, no. El objetivo está claro, por lo menos para mí, está claro en ese sentido. Ahora, el ABC de la comunicación es el target, el público destinatario. Un nene de 3 años, cuando quiere que le compren algo, sabe que le tiene que hablar a la mamá de una forma, al papá de otra forma y a la abuela de una tercera forma. Y lo hace y lo logra, le compran. Ahora, nosotros, desde el punto de vista adulto y hasta profesional, tenemos que tener eso bien claro. Y acá el público destinatario en Israel es distinto al público destinatario en las diásporas, y sobre todo aquí en Argentina. En Israel, parte de los reclamos es hacia el gobierno israelí, no la culpabilidad, porque la culpabilidad absoluta es de Hamás, de la organización terrorista palestina Hamás, pero sí de la responsabilidad por traerlos de vuelta allá y por hacerlo todo de la forma más eficaz posible. Eso es el foco que están, la sociedad israelí, sobre todo, no solo el Foro de Familias, que está poniendo. Ahora, acá el foco tiene que ser en que no bajen del orden del día, en pedirle a los gobiernos que reclamen, en concientizar, en educar a las sociedades, y que el tema de los secuestrados sea lo primordial, y es la legitimidad de lo que, para bien o para mal, es la legitimidad, lo que le da legitimidad al accionar de Israel acá en las diásporas, para que se entienda. Porque entiendan que en las coberturas mediáticas, donde vamos a suponer que lo hacen con periodismo mediante, el periodismo es el único género literario que se da el lujo de contar una historia sin principio y sin final. Y a veces hay una cobertura de lo que está pasando ahora, en este momento, pero nadie cuenta cómo empezó, cuál es el objetivo de Israel, que es traer a los secuestrados de vuelta. Entonces, el foco es distinto de acuerdo al público destinatario. ¿Ustedes se permiten la crítica al gobierno también? Porque entiendo que lo que vos decís del diferente público, pero, por ejemplo, veo algunos mensajes donde dicen, bueno, Hamás es el responsable, el mundo es culpable, devuélvanlos a casa. ¿Ustedes también se permiten esa crítica al gobierno de decirle, como sale acá, por ejemplo, de Einat Zangauker, decir, Netanyahu podría haber hecho un acuerdo y no lo hizo? Bueno, primero ese mensaje específico es al revés, te lo digo porque lo escribí yo. Ese mensaje específico es: Hamás es el culpable, el responsable es todo el mundo, que es al revés. Ahora, eso por un lado, el mensaje no es como lo dijiste, es al revés. Ahora, primero que nos permite, yo en lo personal me lo permito y la tengo y grande la crítica al gobierno israelí, pero más allá de eso, la pregunta es cómo se es eficaz para que alguien entienda el mensaje desde el punto de vista del mensaje que sea llegadero. Por eso no es lo mismo que uno le explique a alguien que no está ducho en el tema y a alguien que sí está ducho dentro de eso, porque también depende mucho el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo tenés para explicar algo? Porque vos vas a ir con una nota de 2 horas de duración o en la prensa gráfica de 50.000 caracteres y no te van a leer más de 10. Entonces hay que ser eficaz dentro de eso. Pero por supuesto, uno se lo permite, uno la tiene, la crítica, pero de vuelta, hay que poner el foco. Ale, ¿cómo se lleva a cabo esta lucha por mantener en agenda la cuestión de los secuestrados, de los 50 secuestrados israelíes en la Franja de Gaza, en medio de un crecimiento del antisemitismo, por ejemplo, donde se lleva a cabo mucho en Latinoamérica? Mirá, es día a día. Hay 2 tipos de lucha. La lucha es por instalarlo o porque no, lo que ya está instalado, que no baje del orden del día, tanto mediático, político, social, que entiendan que humanizarlo, porque es un asunto no político, es una cuestión humana, donde cada oportunidad que podemos trabajamos con familias de secuestrados, con secuestrados que fueron liberados, rescatados, si los podemos traer al país, bárbaro, si no desde otra vía. Eso es fundamental. Por ejemplo, mañana
Hay un encuentro en el Congreso de la Nación donde vamos a estar también, o sea, instalarlo en todos los aspectos. Ahora, casi 2 años, hay un desgaste ya natural, Claro. donde hay que trabajarlo hacia afuera, hay que trabajarlo en los aspectos comunitarios también, porque las instituciones comunitarias, y lo que voy a decir es algo muy positivo, no se paralizaron, nunca dejaron de hacer actividades, nunca dejaron de educar, nunca dejaron de, o sea, no permitió que esto los paralice. Y hay un consenso que el tema de los secuestrados es fundamental acá. No, no quiero que se malentienda. Ahora, dicho esto, también el tema de, estamos un poquito también para molestar nosotros, incomodar, para entender que esto tampoco puede bajar del orden del día, para que entender que incluso si hacen una fiesta de la espuma, esto tiene que estar presente en todo, porque de vuelta, no se trata de recordar, estamos en el mientras tanto, esto está sucediendo ahora y no podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para salvar vidas, que son las salvar vidas de los secuestrados. Que no sabemos con ciencia cierta quiénes están vivos, quiénes no, pero tenemos que partir de la premisa de que están vivos y los tenemos que salvar. Ale, te quiero hacer una más, por lo menos la última de mi parte. Entiendo que ustedes hacen un laburo muy grande respecto de difundir lo que hacen los familiares de los secuestrados. Ayer acá en Israel, por lo menos, bueno, vos debes saberlo personal, a nivel personal, acá en Israel fue un día bastante fuerte, con manifestaciones muy grandes. Nada, quisiera saber cómo se replicó eso también afuera de Israel, si hubo alguna actividad especial, algo por el estilo. Bueno, primero que se vio, todo el que está en el tema lo siguió, fue muy impactante. Somos parte de esto, o sea, nosotros somos parte en cada palabra, en cada discurso, en cada reclamo hacia adentro y hacia afuera que se dijo, y coincido. Acá se lo acompañó, pero no se lo replicó con un acto especial. Es lo que fue ayer, una huelga nacional en Israel, donde hubo reclamos del gobierno israelí que se lo priorice de vuelta. Tiene que ver el foco. El foco ayer fue algo hacia el gobierno israelí y es legítimo y lo comparto en lo personal. Pero más allá de eso, acá el foco es de instalación en la sociedad argentina y de reclamo el tema de los secuestrados para 2 cosas. Primero, que es lo más importante, para que sean liberados. Y lo segundo, que es lo que le da la legitimidad al accionar israelí. No es un capricho con aciertos y con errores lo que está haciendo Israel, sino que es consecuencia de la masacre del Hamas, de los secuestros, no por justicia, no por venganza, sino con el objetivo claro de devolver a los secuestrados a casa. Pero eso no sería, perdón, eso no sería otro foco distinto al del Foro de los Familiares. Porque el Foro de los Familiares no hace el foco en la legitimidad de la acción del israelí en Gaza. No, muy buena pregunta. Primero, buena pregunta. Segundo, vuelvo al tema de los targets. El objetivo es claro, y lo repetí como 18 veces acá en la entrevista, es traer a los secuestrados a casa. Y no perder tiempo con eso. Ahora, acá, no solo en Argentina, en todos los países fuera de Israel, el objetivo del foro, no hablo de mío personal, sino del foro de familias de secuestrados, es justamente eso. La vía, o sea, los caminos para instalar el tema y conseguir eso, es justamente distinta a la que pasa en Israel. Acá no se puede replicar una manifestación en contra del gobierno de Israel, primero porque no se va a entender, segundo porque va a tener un mal uso, porque se va a utilizar eso, sino que acá el reclamo es justamente la parte hacia la liberación de los secuestrados y la función es distinta, o sea, no justamente contradiciéndose, sino destacando ese denominador común, que es no solo el objetivo principal, sino la razón de ser del foro. Ale, acá en Israel existen distintas opiniones con respecto a
cómo hay que devolver a los secuestrados israelíes. Tenemos 2 foros de familiares, el cuartel general de familiares de secuestrados y por otro lado tenemos el Fórum Tikvá, cada uno con un pensamiento totalmente distinto. En Argentina existe uno solo, se debaten, digamos, cuál es la opinión acá en Israel, digamos, lo transmiten también las ideas que acá se debaten entre el Fórum Tikvá y el cuartel general de familiares de secuestrados. ¿Lo debaten ustedes también allá? ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Mirá, te cuento, claro, no, primero en Argentina existe solo el Foro de Familias de Secuestrados, pero existe principalmente cientos y miles de personas voluntarias en las cuales nosotros trabajamos en hacer gestión de voluntarios y resaltar las virtudes de todos esos, porque el tiempo es poco, la dedicación es mucha y la optimización es primordial, donde quieren liberar a las personas que están secuestradas, punto. Ahora, el tema del Foro de Familias de Secuestrados, que es lo que une a la mayoría de las familias, nació con esa prioridad. La prioridad no es el ataque, no es la guerra, la prioridad es liberar a las personas, salvar vidas, y es lo que está trabajando. Ahora, vinieron muchas delegaciones de familiares de secuestrados liberados, y dentro de las delegaciones de familiares secuestrados que vinieron también de Fórum Tikvá, vinieron también algún que otro independiente que no, o sea, que pertenece al Foro de Familias de Secuestrados, pero no todos están activos de la misma manera ya. Donde yo me senté con ellos y les dije, miren, acá hay un objetivo claro, acá no está la división que hay en Israel, el objetivo que hay que instalar acá es que no hay nada por sobre la liberación de los secuestrados. Y lo aceptaron y hablaron eso. Mismo gente, padres, no importa especificar quién, padres de Fórum Tikvá, le dije, miren, no hay nada más importante que tu hijo. Que queremos eliminar al Hamas, sí, pero viene después. Acá lo más importante es traerlos de vuelta y traerlos vivos, y eso es lo que se trabaja acá. O sea, no hay otro foco para que el mensaje sea claro dentro de eso. Todas las diferencias, donde no hay que callarlas, hay que decirlas, pero hay que entender el target, cuándo decirlas y cómo decirlas. Excelente, Ale, la verdad te agradecemos por estos minutos que estuvimos contigo, la verdad fue muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo enorme, chau, chau. Ahí se iba Ale Melikowski, el representante, digamos, del Foro de Familiares de Secuestrados en Argentina. Así que le agradecemos. Hay también representantes, entre paréntesis, en otras partes de Latinoamérica. Claro. Yo le estaba preguntando porque no conocía. Y la verdad es que es muy interesante también marcar eso. Le quiero decir que cierra el fader, pero no me está mirando. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con otra cosa, Eddie. A ver,